Bueno, al fin estamos en las cataratas del Niágara. Del lado canadiense, porque las puedes ver de cualquiera de los lados, del lado estadounidense o del lado canadiense. Y lo que ven acá atrás ya es Estados Unidos. Y acá abajo hay un barquito que no sé si lo pueden ver, está por ahí, que te lleva y te hace... te mete dentro de te la catarata, arrima a las cataratas, te acerca a las cataratas y obviamente te mojas todito. Que hoy está, o sea, es un día que está lindo, pero la brisa está fría, fría de verdad. Entonces vamos a no arriesgarnos a terminar enfermos. No sé, vamos a ver qué tal. Capaz que lo hacemos, porque está lindo sentir la energía del agua, pero bueno, nos vamos a morir de frío. Y algo interesante de acá, que no es solo esto, para los que piensan venir, la parte de adentro de las cataratas del Niágara, o sea, las calles internas que están acá nomás, parece que estuvieras en un parque de Universal. Tenés cosas como casas de terror, hay montaña rusa, de todo. La verdad que está muy bueno, muy entretenido. Toda la zona que les vamos a mostrar ahora es con entrada gratuita. Solamente tenés que pagar entrada si querés hacer alguno de los juegos que hay dentro de este parque. Y también estacionamiento en caso de que vayan con auto. Eso sí, tienen que pagarlo, te cobran por hora o por día. Algunos de los juegos y atracciones que hay acá son los autitos chocadores, los kartings, la rueda gigante. Después también hay un mini golf temático con dinosaurios gigantes y un volcán. Otro complejo con arcade, laser tag, mini golf, laberinto láser y más de 200 videojuegos. Esta calle parece de Universal Studios. Este parque se llama Clifton Hill y en realidad no nació como un parque de diversiones, sino como una calle histórica que con el tiempo se transformó en el principal distrito de entretenimiento de las cataratas del Niágara. Todo comenzó alrededor de 1832, cuando el oficial británico capitán Ogden Creighton compró esos terrenos, trazó las calles y bautizó el lugar como Clifton, en honor a un barrio de Bristol, Inglaterra. La rueda gigante es uno de los iconos del lugar. Mide más o menos 53 metros de altura y ofrece una de las mejores vistas panorámicas de las cataratas, especialmente de noche cuando se iluminan. Ah, mirá. Está muy bueno igual. Sí, son medios lentejas, ¿no? Lo que está bueno es este golfito, está genial. A cierta hora, el volcán tira fuego. Solo por cada hora. La transformación en una calle llena de atracciones comenzó en los años 1920, pero el gran crecimiento llegó en las décadas de 1960 y 1980, cuando aparecieron los museos de cera, las casas del terror, los arcades y otras atracciones que hoy la caracterizan. Se hace un conejo. Y actualmente las cataratas del Niágara reciben alrededor de 12 millones de visitantes al año y Clifton Hill es uno de los lugares más visitados de todo Canadá. La actual Clifton Hill era el originalmente Ferry Road, el camino que llevaba al antiguo ferry que cruzaba el río Niágara antes de que existieran los puentes entre Canadá y Estados Unidos. Y en la década de 1830 se construyó el primer gran hotel de la zona, el Clifton House, que convirtió el lugar en un destino turístico mucho antes de que existieran los parques y los juegos actuales. Ese hotel se incendió 2 veces, en 1898 y en 1932, y nunca más volvió a construirse. Ah, estos son como escape rooms. Una de las atracciones más fotografiadas de las cataratas del Niágara es la casa al revés. Esta idea nació en Polonia en 2007 y tras su éxito, el concepto comenzó a replicarse en distintos países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, Turquía y otros destinos turísticos. Si vas a las cataratas del Niágara vas a notar que casi todas las tiendas venden fudge y manzanas acarameladas. El fudge es un dulce muy cremoso, parecido a un caramelo blanco o al dulce de leche sólido. Se hace cocinando azúcar, manteca y leche o crema y luego se bate mientras se enfría para lograr una textura suave que se derrite en la boca.
¿Qué es eso? Esto se llama fudge, es una mezcla de caramelo y chocolate. No queda duro como el caramelo, ni tampoco súper cremoso como el chocolate, es una mezcla. Como los cuadraditos de dulce de leche que venden allá. Ahí va. Mirá los colores de las frutillas. El fudge no se inventó en Canadá, sino que en Estados Unidos a final del siglo XIX y se volvió muy popular en destinos turísticos canadienses como Niagara, Banff, Whistler y Niagara-on-the-Lake. Y hay 3 razones principales de por qué preparan esto en Canadá. El clima es fresco y ayuda a conservar su textura. Muchas tiendas lo preparan frente al público sobre una gran mesa de mármol, convirtiendo su elaboración en un espectáculo. Y también es un souvenir típico porque dura varios días sin refrigeración y es fácil de transportar. Las manzanas acarameladas tienen una historia aún más antigua porque se hicieron famosas en 1908 cuando el pastelero estadounidense William Kolb estaba experimentando con caramelos de canela para Navidad y se le ocurrió cubrir manzanas frescas con ese caramelo y venderlas en la vidriera de su tienda. Se agotaron en muy poco tiempo y nació uno de los postres más icónicos de Norteamérica. Ahí hay un Wendy's. Si visitas las casas de maquinitas de Clifton Hill, hay varias curiosidades que casi nadie conoce, como que tiene más de 300 juegos distribuidos en unos 6.500 metros cuadrados, lo que la convierte en una de las salas de videojuegos más grandes de Canadá. Este es el mismo que está en el Dolphin Mall. El Rainforest Café. Y no solo hay videojuegos, también tiene juegos clásicos de feria como Skee Ball, simuladores, juegos para ganar tickets y una atracción interactiva llamada Ghost Blasters, donde recorres una mansión embrujada disparando con pistolas láser a fantasmas. Abre todos los días del año y suele permanecer abierta hasta las 2 de la mañana, por lo que es una de las atracciones más concurridas de Clifton Hill por la noche. No se metan con Messi que Martínez es. El Hard Rock Café abrió el 9 de diciembre de 1996, que fue el mismo año en que se inauguró el Casino Niagara. Desde entonces es uno de los hard rock más visitados de Canadá. ¿Haces el trámite desde el auto para cruzar? Espectacular. Ay. Y frente al Hard Rock Café nos vamos a encontrar con un anfiteatro que fue inaugurado en 1937 y su construcción comenzó en 1935 llamado Oaks Garden Theatre. Está considerado una de las obras de paisajismo más importantes de Canadá. El mantenimiento está a cargo de Niagara Parks, que cuenta con su propia escuela de horticultura fundada en 1938 y muchos de los estudiantes participan en el cultivo y cuidado de los jardines históricos de la ciudad. Combinan distintas variedades y colores para que el parque tenga una apariencia diferente cada primavera. Se agregan alrededor de 40.000 bulbos nuevos de tulipán cada año en los jardines de Niagara Parks, incluyendo Oaks Garden Theatre y Queen Victoria Park. Está construido sobre el terreno donde se encontraba el histórico Clifton Hotel, uno de los hoteles más famosos de Niagara en el siglo XIX. Como les habíamos contado, el hotel se incendió 2 veces y tras el último incendio en 1932, el terreno fue donado para crear este jardín. Incluso parte de los antiguos cimientos se incorporaron al diseño. Este parque lleva el nombre de Sir Harry Oakes, un magnate de la minería de oro que compró el terreno y lo donó a la Comisión de Parques del Niágara para que quedara como espacio público. Tiene estanques, jardines de rocas, pérgolas de piedra caliza y un jardín de estilo japonés escondido detrás de la pérgola, que es uno de los rincones más tranquilos del lugar. Otros datos interesantes sobre este anfiteatro es que tiene esculturas escondidas. Si recorres las arcadas y las fuentes vas a encontrar relieves de aves canadienses,
flores autóctonas y una fuente con búhos esculpidos. Todas fueron creadas por algunas de las artistas más importantes de Canadá de la época. Está inspirado en los jardines Beaux Arts franceses. Su diseño es completamente simétrico, con escalinatas, pérgolas, fuentes y jardines formales, un estilo muy popular en el comienzo del siglo XX en Europa. Está perfectamente alineado con las cataratas y eso no fue casualidad. El anfiteatro se diseñó para que desde el escenario las cataratas se vieran como el telón de fondo natural. Y aunque se llama teatro, no es un teatro tradicional, sino un anfiteatro al aire libre. Durante el verano suele albergar conciertos, espectáculos y también es uno de los lugares preferidos para casamientos y sesiones de fotos gracias a su vista panorámica de las cataratas. No hay nadie haciendo fila para el bote. Para el bote. De esas. ¿Sabían que las cataratas no es solo una catarata, sino que en realidad son tres? Por un lado tenés la catarata de la Herradura, que es la más grande, ubicada principalmente en Canadá. Luego está American Falls, que es solo del lado estadounidense. Y por último, la Bridalveil Falls, la más pequeña, separada por una pequeña isla. Bueno, y por acá, como podrán ver, tienen allá abajo la subida del Claro que barquito. grave. Y acá hay un zipline Que vaya que a andan unos 100 más o menos. Andan unos $100 más o menos. Allá abajo tienen toda la fila para un restaurante. Y a ver si logramos ver a alguien que se tire. Pero la linga esta te tira allá abajo, cerca de las cataratas. Pero no demasiado, así que la verdad no creo que valga mucho la pena. Además es bastante caro. Me van volando compañeros. Ahí vas volando con las gaviotas. Pero lejazo de las cataratas te tiran. Sí, sí. Las cataratas del Niágara tienen una altura de unos 51 metros, mientras que el récord mundial lo tiene el Salto Ángel con 979 metros. Lo que las hace únicas es el caudal. Por ellas pasan más de 3.000 toneladas de agua por segundo durante el día en temporada alta, lo que las convierte en una de las cataratas con mayor caudal del planeta. Y en inviernos muy fríos se forma una enorme capa de hielo en la superficie y los bordes, dando la impresión de que están congeladas, pero el agua sigue fluyendo por debajo. Y esto que están viendo acá, este puente, es el cruce a Estados Unidos. Que incluso el trámite de aduana lo puedes hacer desde arriba del auto, como haces en el cruce de Gualeguaychú. Así tal cual. Hermoso. Lo que sí, tráiganse un poquito de abrigo, porque si bien el día está lindo así como lo ven, está un poquito ventoso. Estas cataratas tienen unos 12.000 años. Se formaron al finalizar la última edad del hielo, cuando el derretimiento de los glaciares creó los grandes lagos y el río Niágara. Durante miles de años, las cataratas retrocedieron unos 11 kilómetros desde su ubicación original. Hoy ese proceso es mucho más lento gracias a obras de ingeniería que controlan el caudal. Y también generan energía para los dos países. El río Niágara abastece grandes centrales hidroeléctricas tanto en Canadá como en Estados Unidos, produciendo electricidad para millones de personas. Bueno, y por este lado también hay un parque precioso. Sí, a ver, yo que estuve en los dos Todo lados, parquecito. es Este más mucho lindo más el ¿no? canadiense. Porque tenés aparte mucho más de frente todas las cataratas. Sí. Y el parque está precioso. Sí, las ves de frente y tenés el parque para disfrutar. Y la calle aquella está. Y la calle parece Universal Studios. Durante la guerra de 1812 entre Estados Unidos y el Imperio Británico, la región de Niágara fue uno de los principales campos de batalla. Cuando terminó la guerra en 1814, la frontera quedó prácticamente igual que antes. El límite internacional sigue el cauce del río Niágara, por lo que la mayor parte de Horseshoe Falls está en Canadá, mientras que American Falls y Bridalveil Falls están en Estados Unidos. Y la mayor disputa no fue por el turismo, sino por la electricidad.
A fines del siglo XIX, ambos países querían aprovechar la enorme fuerza del agua para generar energía hidroeléctrica. Existía el temor de que desviar demasiada agua arruinara el paisaje de las cataratas y en 1909 firmaron un tratado histórico. Y ese organismo sigue funcionando más de un siglo después. Desde 1925 las cataratas se iluminan después del atardecer. Hoy utilizan un moderno sistema de luces LED que puede cambiar de color para celebrar fechas especiales o campañas solidarias. Durante la noche se desvía parte del agua hacia centrales hidroeléctricas para generar electricidad, ya que hay menos turistas observando las cataratas. Y así se aprovecha mejor la energía sin afectar demasiado la experiencia de los visitantes. Bueno, acá hay unos restaurantes frente a las cataratas para que te tomes una copita disfrutando la vista. Y así nos despedíamos de las cataratas del Niágara, no sin antes sacarnos una foto con el reloj del mundial que para ese entonces todavía no había empezado. Elijan sus lugares. Yo voy acá. Luego de recorrer la zona clásica de las cataratas del Niágara, nos fuimos al Niagara Whirlpool a hacer una de las experiencias más impactantes del viaje. La ruta que se utiliza para llegar a este lugar es la Niagara Parkway, que es considerada una de las carreteras panorámicas más lindas de Canadá. En ella van a poder encontrar casas preciosas, mansiones, con parques súper cuidados, árboles de todos los colores y de verdad vale la pena hacer este trecho. Además de todo, queda de pasada para el próximo destino que es Niagara on the Lakes, donde vamos a poder ver también muchos viñedos en el camino. Algo importante si piensan hacer esta ruta es que el límite permitido es entre 50 y 60 km por hora y hay varias cámaras en distintas partes del trayecto, así que tengan mucho cuidado porque las multas en Canadá son altas. Luego de unos 15-20 minutos de recorrido, por fin llegamos al Whirlpool Aerocar, que es un teleférico que empezó a diseñarse en 1915, abrió en 1916 y cruza más de 500 metros sobre el río. Algo interesante de este recorrido es que entre la ida y la vuelta van a cruzar 4 veces la frontera entre Canadá y Estados Unidos debido a la forma del río, aunque nunca van a bajar del lado estadounidense. Este remolino, que por eso se llama Niagara Whirlpool, comenzó a formarse hace 4200 años cuando las cataratas retrocedieron hasta encontrarse con una antigua garganta del río, y tiene aproximadamente 125 metros de profundidad y unos 365 metros de diámetro. Y en este lugar también se encuentran uno de los rápidos más extremos de Norteamérica, que son los rápidos clase 6, la categoría internacional de rápidos más extrema, lo que lo hace casi imposible de navegar con seguridad. And there's that bump. No, qué horror. Alright, hello everyone and welcome to the Whirlpool Aerocar. Is that anybody's first time here on the car today? Yeah, okay, me too, don't worry guys.
para los que les interesa el turismo de pesca, aquí se puede pescar salmón y trucha y está permitido hacer pesca en esta zona. También en este recorrido van a poder ver el enorme complejo hidroeléctrico del Niágara. Este complejo aprovecha parte del agua del río para producir electricidad tanto para Canadá como para Estados Unidos y es una de las centrales hidroeléctricas más importantes de Norteamérica. Cuidado si es que esto arranca así rápido. Meli, mira acá. Moving across the Canadian and American borders, clear fine. 2 times on the way there, 2 times on the way back. And at either end of the crossing, we are 200 feet above the water. And looking down, you guys may have noticed some fishermen are hikers. And we are now passing Overly Rapids. These are Class 6 rapids, the only Class 6 rapids in all of North America, making them the strongest and most dangerous rapids in all of North America. For everybody currently standing on the right-hand side now, looking down along the trees on a stone platform, you'll see that. Niagara-on-the-Lake es la principal región vitivinícola de Ontario. Hay más de 30 bodegas y muchísimos viñedos familiares. Lo interesante es que la mayoría no son enormes empresas, muchas siguen siendo emprendimientos familiares y producen pocas cantidades pero vinos muy premiados. Las uvas más importantes y variedades más cultivadas son los tintos, Cabernet Franc, Pinot Noir y Merlot, los blancos, Riesling, Chardonnay y Sauvignon Blanc. Pero el vino más famoso de toda la región es el Ice Wine, vino de hielo. Es probablemente el vino canadiense más famoso. Se elabora dejando las uvas congelarse naturalmente en la planta hasta temperaturas cercanas a menos 8 grados Celsius. Después se cosechan de madrugada y todavía congeladas. Como el agua permanece congelada y solo sale el jugo muy concentrado, resulta un vino extremadamente dulce. Y Canadá es uno de los mayores productores del mundo. Y a partir de este punto ya estábamos llegando a Niagara-on-the-Lake. Hoy esta ciudad tiene aproximadamente 18.000 habitantes. Fue fundada en 1792 y fue incluso la primera capital del Alto Canadá, antes que Toronto asumiera ese rol. Actualmente vive principalmente de turismo, bodegas, gastronomía, hotelería y agricultura. También es un lugar muy elegido por jubilados debido a su tranquilidad y calidad de vida. Bueno, ahora estamos en Niagara-on-the-Lake, que es un pueblito que está hacia el norte de las cataratas del Niágara. 15 minutos más o menos, donde Precioso. hay casas hermosas y también viñedos. Sí. Y es como bastante como chic. Sí, sí, el camino está todo repleto de viñedos y la ciudad en sí tiene todo casas antiguas pero todas restauradas, lleno de barcitos. Divino. Hay mucho movimiento de gente, tenés autos preciosos, hay carros antiguos, un montón de pubs de distintas, hay pubs irlandeses, hay lugares de chocolaterías y está todo como que súper restaurado, la verdad. Muy Lleno lindo, de vale la flores por pena. todos lados también. Y vale la pena, o sea, hacerlo al final del día como para el atardecer. Sí. Y si después tenés ganas de volverte para allá a ver las cataratas de noche, también está cerca. Esta es la corte. Mira estas tiendas de cosas de Navidad que están abiertas todo el año. Ay, qué lindo. Sí. Aparte ya hay que ir armando el arbolito. Ay, mira qué lindo. Como que son tan fanáticos de esas fechas que tienen tiendas que funcionan todo el año.
Se vive. No, qué divino. El trencito me encanta. Es bastante común en destinos turísticos de Norteamérica, tanto en Canadá como en Estados Unidos, tener tiendas dedicadas exclusivamente a la Navidad durante todo el año. También la van a poder ver en destinos como Miami, en los parques de Disney. En Nueva York también hay tiendas enormes dedicadas 100% a recuerdos navideños. Y Niagara-on-the-Lake, obviamente al ser un destino turístico que recibe mucha gente durante todo el año, tiene una tienda dedicada a esto. La más conocida es Just Christmas, que abre todo el año. Este está buenísimo. En cuanto a la estética de los locales, no hay ninguna ley que los obligue a verse de cierta manera, pero lo que ocurre en gran parte del centro histórico de Niagara-on-the-Lake es que hay regulaciones patrimoniales, y si alguien remodela una fachada debe respetar ciertos estilos arquitectónicos, materiales y colores para conservar el aspecto histórico del pueblo. Por eso casi todas las tiendas parecen sacadas de una película. Y la tradición de las flores, que está muy presente en este pueblo, es una de las características más famosas. Esta tradición viene de la fuerte influencia británica que tiene Niagara-on-the-Lake. En Inglaterra siempre existió la costumbre de decorar casas, hoteles, restaurantes, plazas con jardines muy cuidados. Heredó esa tradición y además cuenta con programas municipales de jardinería que mantienen miles de flores cada temporada. Ay, qué lindo perrito. Mira lo que les decía, está lleno de flores todos los canteros. Todos los bares ponen flores por todos lados en los canteros. Y hasta hace poco era temporada de tulipanes. Ahora ya los tulipanes caput. Pero metieron todas estas flores. Muy lindo. Vale la pena pasear por acá e ir a las tiendas. Entrar en todas. Sí, aparte hay un montón de tiendas todas distintas entre sí. Muy bueno. Mira esa motora. ¿Dónde? Mirá la Indian esta. Esta Harley Davidson. Con los ¿Qué es lo que parlantes ahí hay? al costado. Ok. Espectacular. Ok. Maple Leaf Fudge. Te venden fudge por todos lados, ¿sabes? Ay, sí, a mí no me agrada mucho. Yo nunca probé. Fudge. Capaz que pruebo antes de irnos. El fudge. Pero no... Por todos lados venden acá. Ahora vamos a entrar en una tienda de sombreros clásica. Acá está el taller. Y esta es la tienda. Esta es una de las tiendas más tradicionales del pueblo y está considerada como una de las sombrerías más importantes de Canadá. Aquí venden cientos de modelos hechos con fieltro, lana, paja, cuero y te explican cómo elegir un sombrero según la forma de tu cabeza y el uso. La tradición de usar sombrero también viene de Europa. Durante siglos era una prenda indispensable tanto por la elegancia como por protección del clima. Singer. Mirá, ya hay sombreros de mujer de los de... Me pruebo uno. Bueno. Señor Bruno. Te queda bien el sombrero. Ese es un del Chavo del Ocho. Literal, ese es el chavo. Sí, hay todos restaurancitos con flores afuera. Y está lleno de Irish pubs acá. A Martina le encantan. Esta es una de las ciudades más caras de Ontario. Una vivienda unifamiliar suele costar aproximadamente entre 1 y 2 millones de dólares canadienses.
aunque las propiedades históricas o sobre el lago pueden valer muchísimo más, obviamente. Hay zonas históricas que son las más caras, hay zonas cercanas a viñedos y hay barrios residenciales modernos también. La mayoría de los compradores de casas y de gente que vive en Niagara-on-the-Lake son jubilados con alto poder adquisitivo provenientes de Toronto. Miren, y acá llegando al lago tienen un club de golf justo al lado. Precioso. Este lugar es épico para venir a jugar. Con todos los carritos, ves las fortalezas de enfrente. O sea, estás viendo Estados Unidos allá y jugando acá en Canadá. Hoy me van a pegar un pelotazo. Y lo interesante es que no hace falta ser socio para jugar, cualquier visitante puede reservar para jugar y funciona aproximadamente entre abril y noviembre dependiendo del clima. Es considerado uno de los mejores campos públicos de Canadá y no alberga un torneo internacional fijo como el PGA, pero sí competencias regionales y nacionales de muy alto nivel. Les recomendamos que si están en Toronto salgan bien temprano para hacer este recorrido, ya que entre las cataratas y Niagara-on-the-Lake prácticamente cada pocos kilómetros cambia completamente el paisaje. Van a ver cataratas, la garganta del río, los rápidos, los bosques y pueden hacer paradas cada 5 minutos que van a tener muchas cosas para ver. Así que si arrancan temprano el día van a poder disfrutarlo al máximo. Este que ven aquí es el fuerte Mississauga. Su historia comenzó en 1804, cuando ese terreno estratégico albergó el primer faro de todo el Alto Canadá y de los Grandes Lagos. Años más tarde, tras los conflictos de la época con Estados Unidos, el sitio se transformó por completo en un fuerte militar cuya torre central fue construida de manera muy particular. Se levantó utilizando los escombros y ladrillos rescatados de Niagara-on-the-Lake, que había sido incendiado por tropas estadounidenses. Hoy en día, además de conservar una arquitectura militar única, guarda un contraste insólito, ya que las ruinas de esta fortaleza quedaron completamente rodeadas por el histórico campo de golf de Niagara-on-the-Lake y pueden ser visitadas gratuitamente. Acá hay un mirador. Bueno, lo que se ve allá es Estados Unidos. La ciudad que se encuentra enfrente, al otro lado del río Niágara, es Youngstown, en el estado de Nueva York. El fuerte estadounidense que está ubicado allí, vigilando la desembocadura del río, se llama Old Fort Niagara. Y es una ubicación histórica clave porque durante siglos quien controlaba ese fuerte controlaba el acceso al río Niágara y por extensión gran parte del comercio y la ruta hacia el interior del continente. Ay, qué bella. Todo un caserón. Mira qué linda. ¿Dónde está el señor Russo? Ah. En esta zona cercana al lago, las casas pueden oscilar entre 3 y 14 millones de dólares dependiendo del estado de la casa y obviamente si están frente al lago, cómo están conservadas, el tamaño del terreno, tienen valores enormes. Ahora estamos entrando en el Queens Royal Park. Este parque ocupa el sitio donde antiguamente se erigía el famoso Queens Royal Hotel, construido en 1868,
que en su época fue considerado uno de los hoteles más elegantes de Norteamérica, siendo el destino predilecto de la élite que buscaba escapar de las grandes ciudades para disfrutar de la paz frente al lago. Con el auge de los automóviles y la modernización de las carreteras, el hotel perdió su relevancia y cerró en 1927, siendo demolido poco después, en 1930, para dar paso a lo que hoy es este espacio público. Es un punto de encuentro muy tranquilo, la costumbre local es ir con una canasta de picnic, sentarse en el césped o en los bancos frente al agua y disfrutar de la vista hacia el río Niágara y el lago Ontario. Es un lugar por excelencia para ver el atardecer, los fines de semana se llena de parejas o familias que buscan un momento relajado, lejos del ruido de las cataratas, ya que está a una distancia caminable desde el centro histórico de Niagara-on-the-Lake. Es un sitio muy buscado por fotógrafos, especialmente por el gazebo, que marca unas vistas increíbles de la costa estadounidense. En cuanto al acceso en kayak o botes desde la costa, sí, es posible acceder al agua. De hecho, su playa, Queens Royal Beach, es la zona pública de baño sobre el río Niágara en esta ciudad. Es un punto de lanzamiento muy popular para stand-up, paddleboarding y kayak. Y de esa forma ya nos íbamos despidiendo de este hermoso paseo por las cataratas del Niágara. La verdad que fue una experiencia increíble. Es un lugar hermoso, súper disfrutable. Salgan temprano para poder disfrutarlo lo más posible. Otra cosa que está muy bueno para hacer también es ver las cataratas de noche iluminadas, que para eso yo creo que tendrían que quedarse ahí porque si no la vuelta se hace muy larga. O ver un espectáculo en el Oaks Garden Theater, que eso tienen que coordinarlo con tiempo para poder hacer coincidir en el calendario el día del espectáculo. Eso yo creo que debe ser impresionante. Y bueno, así nos despedimos y esperamos que les haya gustado muchísimo este vlog. Nosotros disfrutamos mucho de hacerlo. Nos vemos en el próximo video y recuerden seguir nuestra página, que nos ayudan mucho a seguir viajando. Somos Marti y Joaco, una pareja uruguaya que hace ya 2 años dejó sus trabajos tradicionales para perseguir el sueño de conocer el mundo. Juntos recorrimos casi toda la Argentina en auto, cruzamos la cordillera, escalamos glaciares y navegamos con delfines. También manejamos por la Patagonia chilena, fuimos a 10 all inclusive en las playas más hermosas del Caribe, nos deslizamos por los pantanos de Miami, conocimos el Centro Espacial de la NASA, los Cayos de Florida y los parques temáticos de Orlando. Si no quieren perderse de nada y saber nuestros próximos destinos, nos pueden encontrar en YouTube, Instagram o TikTok con el @ de Te Partís la Boca.